Ministerio Gracia y Cruz presenta Pensando las Escrituras. Comparte Víctor Bascuñán Carrasco, ministro del Evangelio. Siendo justificados. Pablo, el apóstol de los gentiles, cada vez que predica el Evangelio, cada vez que enseña el Evangelio en todas sus cartas, hace un fuerte ahínco y con mucho ímpetu, además, de dejar clara la total imposibilidad que tiene el hombre de ser salvo. Pablo de manera clara también nos muestra en sus cartas, sobre todo en el libro de Romanos, allá en Gálatas también, la terrible bancarrota espiritual en la que el hombre se encuentra. Pablo no desestima palabras, frases, oraciones para dejar clara la condición del hombre, una condición del hombre separada de Dios, bajo la condenación eterna, bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios, una condición de muerte espiritual, de total separación de Dios, una incapacidad en su entendimiento de entender la verdad revelada. Según de Corintios capítulo 4, versículos 3 y 4, dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Hay un velo de tinieblas puesto por el propio Satanás. Es un trabajo de joyería que Satanás ha hecho en todos aquellos que nacen del vientre de una mujer, nacen muertos en sus pecados y delitos, pero además viene Satanás y ciega, pone una venda, un velo que impide que el hombre vea el conocimiento del Evangelio, que entienda la luz del Evangelio. El Evangelio está oculto para los hombres. El Evangelio no está ahí a simple vista, tiene que ser revelado por el poder de la cruz. Y es la cruz del Calvario, es la muerte de Cristo en la cruz la que desata, por decirlo de alguna manera, es la llave que abre, el Evangelio es la llave que abre la compuerta de la revelación, de las riquezas inescrutables del Dios inmensurable. Entonces, este apóstol Pablo nos deja ver siempre que toda la raza humana no ha podido obedecer a Dios en manera alguna. El hombre está incapacitado de obedecer a Dios. ¿Por qué? Porque está subyugado a la naturaleza pecaminosa. El hombre está totalmente lejos de Dios y su mentalidad carnal, su mente sujeta a la naturaleza pecaminosa, no quiere obedecer a Dios y tampoco puede. No puede, aunque quisiese ir, no puede ir porque es esclavo de Satanás, es esclavo del pecado, es esclavo de esta condición espiritual separada de Dios. No ha podido complacer a Dios y jamás lo hará, porque no puede obedecer a Dios cabalmente con respecto a las obras de la ley. La ley de Dios está aquí y viene y le dice al hombre, yo quiero que hagas esto, pero la naturaleza pecaminosa que gobierna al hombre y el estado de separación de Dios, la condición de condenación eterna en la que el hombre se encuentra, le impide cumplir la ley de Dios. La ley de Dios jamás va a ser cumplida por el hombre. Por consiguiente, querido hermano, Dios salió a buscar a esta persona que no merece salvación. Usted no merece salvación, yo no merezco salvación. Lo que el ser humano merece, elocuentemente, categóricamente, es las llamas eternas y es morir eternamente. Esto no significa aniquilación ni exterminio, sino que significa estar separado de Dios eternamente y estar quemándose en el más amplio sentido de la palabra y de la forma más dramática que usted puede imaginarse en las llamas eternas, porque el hombre es un pecador. Ahora, yo estoy muy consciente que este mensaje no es popular, que a usted le tiene que estar generando más de alguna molestia, porque ¿cómo Dios va a enviar al hombre al infierno? No es Dios el que está enviando al hombre al infierno, es el hombre que se separó de Dios, es el hombre que es enemigo de Dios, es la raza humana que vive constantemente lejos de Dios y todos nosotros merecemos el infierno, no merecemos el cielo. Si algunos van a ir al cielo es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario y porque ellos han sido traspasados por la revelación de Cristo, han recibido la fe, el don de Dios para creer en esta muerte y en esta resurrección. Ahora, lo glorioso de eso
es que Dios no hace acepción de personas. Y si usted está oyendo este mensaje es porque Dios te está hablando a ti también. Dice el versículo 24 del libro de Romanos, del capítulo 3, Romanos 3:24, dice, la parte A, la primera parte, ahí nos vamos a detener. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. Esta expresión, siendo justificados, se aplica a aquellos que han creído, aquellos que eran pecadores, que estaban lejos de Dios, que estaban separados de Dios, que estaban bajo el juicio de Dios, bajo la condenación eterna y bajo la ira de Dios. Pero han creído por medio de la instrumentalidad de la fe en la obra del crucificado, en la muerte y la resurrección de Cristo. A ellos se aplica y a nadie más. La expresión justificados en griego es dikaio. Y esta expresión implica una acción judicial. Dikaio o justificados es una situación que ocurría en los tribunales y en las cortes judiciales de la época. Ser justificado es una acción de Dios. El hombre no puede justificarse a sí mismo. Por lo tanto, necesita la provisión de Dios para ser justificado. Y la provisión de Dios es la justicia imputada de Cristo, que se manifiesta allí en la cruz del Calvario. En otra parte no se manifiesta. Entonces, específicamente cuando alguien entraba en esa corte, siendo acusado de un crimen, siendo acusado de un delito, siendo acusado de haber delinquido contra la ley, y era llevado a juicio, y el juez que lo atendía, lo despachaba y lo declaraba no culpable. Esto es dikaio. Esto significa que ese hombre fue justificado. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que el evangelio es buenas noticias porque le informa al ser humano que por haber creído en Cristo, él se presenta delante del juez justo de la tierra y el juez justo lo absuelve del delito, de la transgresión, de pecado, de ignominia, de rebeldía, de todo lo que el hombre es, porque el hombre es pecado y es enemigo de Dios. Y ese es absuelto en vista, por medio de la fe, de la muerte de Cristo. Y es absuelto por Dios y es declarado por Dios no culpable. Y esto, hermanos, esto se llama justificación. El hombre antes de Cristo es culpable de todo lo que la Biblia dice. El hombre después de Cristo es declarado por Dios mismo, el juez supremo, ante el tribunal divino y lo declara no culpable. En otras palabras, nuestro Dios, el juez justo de la tierra, nos ha declarado justos y nos ha hecho justos delante de Dios. Dikaio significa declarar también a algo o a alguien como que no ameritan las acusaciones que hay contra él. Que el acta de decretos que hay contra el hombre ha sido quitada del medio de Dios y el hombre, porque esa acta de decretos estaba contra el hombre, y ha sido clavada en la cruz del Calvario. La justificación, querido hermano, es la declaración de Dios de que todas las demandas de la ley han quedado satisfechas en la esencia de Dios, en el interior de Dios, porque Cristo con su vida perfecta y con su muerte perfectamente sacrificial ha logrado satisfacer las altas demandas de justicia de Dios. Ha logrado satisfacer la rectitud, la justicia, la santidad y la magnanimidad de su Padre. Y ahora el que está en Cristo tiene la rectitud y la justicia de Cristo. Por lo tanto, el que está en Cristo ha logrado satisfacer al Padre. Pero no por algo inherente a nosotros, no por un mérito nuestro, sino porque estamos escondidos en la persona de Cristo. La justificación es una transacción de carácter permanentemente legal. Es una transacción que es fehacientemente y puramente legal, en la que se cambia la situación judicial del ser humano delante del Dios del universo
y donde Dios imputa la justicia perfecta de Cristo a cuenta del creyente y luego declara a esa persona que está redimida, que ha sido comprada con precio de sangre, la declara cabal, plenamente justa a todo efecto. Y se informa esto en el cielo, se informa en la tierra, se informa en el mundo visible y en el mundo invisible, y se informa en el infierno. Este hombre que antes era culpable, ahora ha sido declarado no culpable por medio de la justificación. Pero yo quiero volver a leer la parte A del versículo 24 de Romanos 3, que dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. La justificación, querido hermano, querido amigo, no es algo que el hombre adquiere por fuerza de él. No es algo que tú adquieres por portarte bien, por ser conductualmente mejor que otros, si es que eso estás pensando. Eso a Dios no le sirve. Eso es lo que trae esa arrogancia de tu parte, soberbia, altivez, y te aleja de Dios. Por definición, un regalo, un obsequio, es algo que se da gratuitamente. Es algo que una persona recibe sin haberlo ganado, sin merecerlo y sin nunca merecerlo. El más grande de todos los regalos que existen, el regalo más grande que tú puedes recibir, es la salvación de tu vida. Es haber sido justificado por Cristo. Y la justificación, dice el texto, que es gratuita. No cuesta, no hay que pagar por ella. Por eso es que el evangelio de la prosperidad y el evangelio de los legalistas es falso. No se paga ni un peso por la salvación. Es totalmente gratis, es completa, es perfecta. Es la provisión de Dios para este hombre que está en bancarrota espiritual y que está totalmente incapacitado de ir a Dios. Es algo que una persona recibe sin haberlo ganado. Por eso es que es gratis. Por eso es que es gratis. La justificación no la podemos confundir con la santificación. La justificación es la declaración de Dios de que el injusto ahora es justo. El que era culpable de todo lo que Dios había dicho, ahora ha sido declarado no culpable. Y es más, ha sido hecho, ha sido constituido, ha sido por medio de la palingenesia, por medio de la regeneración, ha sido constituido una nueva creación, justa, recta. La justificación y la regeneración van íntimamente relacionadas en términos doctrinales. Y no solo lo ha justificado, sino que no solo lo ha declarado justo, sino que lo ha hecho justo. Pero la santificación es el proceso mediante el cual el Señor te va formando a la imagen de Cristo y su palabra se va haciendo carne y sangre dentro de ti por medio de la metanoia, por medio de la revelación de Cristo, y tú te vas pareciendo a Cristo en un proceso gradual, creciendo, paulatino, por medio de la obra del Espíritu de Dios en el Evangelio, en ti. No podemos confundir las dos cosas. Ahora, la salvación bíblica no acepta la justificación sin la santificación. El verdadero hombre, la verdadera mujer que está salvo, ha sido justificado por Dios gratuitamente, por su gracia, por la charis de Dios, por este favor inmerecido de Dios, pero entra en un proceso de santificación, va siendo transformado gradualmente. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, es decir, mediante el cumplimiento humano del estándar de Dios, es lo que está diciendo Pablo, entonces por demás murió Cristo. La gracia revela la justicia de Dios, pero la gracia también te permite a ti, me permite a mí, que esta justicia se haga carne y sangre dentro de nosotros, a todos los que confían en Él. Esa gracia nos es entregada gratuitamente. Pero termino con esta idea. Por favor, no piense que la salvación es barata. A usted no le cuesta nada, a mí no me costó nada. Es gratis, la justificación es gratis. Pero costó un alto precio. La vida de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto debiese producir en nosotros un profundo sentir de gratitud, un profundo sentir de servicio al Señor.
Porque estamos cabalmente conscientes, por medio de la revelación de Cristo, de que no hicimos nada para ser salvos. El Dios de paz les bendiga.